Ahí vamos. Bueno, tercera parte, adelante. Profe, a mí me gustaría aclarar justamente que después, bueno, a partir de la reforma del año 1994, digamos que el rol de la Corte también es garante de los derechos humanos, ¿no? Justamente con lo que se incorporó en el artículo 75, inciso 22. Y otra, y otra cosa importante es lo de, en el considerando 5, el concepto de sentencia útil. Y aclara justamente que una sentencia útil es aquella que se dicta en tiempo y forma. Digamos que el caso bueno, no es actual, es abstracto, y bueno, y resuelve justamente para futuros precedentes, ¿no? Para dejar una norma y, digamos, un modelo como para a seguir también, ¿no? Obviamente porque los plazos de un proceso normal duran mucho más que un embarazo, ¿no? Pueden durar hasta, no sé, muchísimos años. Nada, era eso que me quedaba, que me parecía copado poder decir el concepto de sentencia útil. Ustedes saben que el otro día me comentaban desde la Procuración del Tesoro que hay juicios en sede internacional que son del año 72, 73, 74, antes de que yo naciera y tengo muchas canas ya. Así que sí, puede durar mucho un juicio, sobre todo en sede internacional. Bueno, entonces estamos, Elodis, no sé qué te quedaba por ahí, o las compañeras. Elodis, ¿estás? Yuri o Cristina, no sé cómo se organizaron. Yo estoy esperando a ver si tiene algo más para decir Elodie, y si no, comienzo yo, profe. Está conectada, Elodis, ¿no? Sí, recién la acepté. No la estoy viendo. Ah, sí, está. Es como sin audio. ¿Estás ahí, Elodis? Capaz. Bueno, no importa, si no retomamos después. Adelante, entonces. Bueno, yo lo que quería, ¿se escucha, profe? Sí, ¿Se escucha? sí. Bueno, después de todo lo que pusieron las chicas, ¿no? Yo lo que quiero decir es que desde el considerando, o sea, todos los considerandos que siguen, tiene que ver con fundamentar justamente el por qué la Corte, de alguna manera, este, eh, permite, digamos, o considera legal la interrupción del embarazo de esta niña. En el considerando 17, por ejemplo, habla que los principios de estricta legalidad y pro homine obligan a adoptar la interpretación amplia. O sea que una de las razones tiene que ver con interpretar este artículo de una manera amplia. Quiere decir, estricta legalidad quiere decir que tiene que ver con las leyes, y el principio pro homine habla de una interpretación amplia, que tiene que ver con, o sea, tiene que tratar de resolver en un sentido amplio una protección de un derecho, del derecho humano. Entonces, Aclaración. si no lo hiciera, sí. No, digo, en sentido amplio digamos, es lo que se está debatiendo en este juicio, ¿no? El alcance, si es una interpretación extendida o amplia o restrictiva. El principio pro homine lo que indica y que está contenido en esos tratados internacionales, en la Convención Interamericana, que siempre, en caso de duda, se tiene que estar a favor de la persona, ¿sí? De la persona, de ampliarle sus derechos, de reconocerles facultades. Entonces, ese principio es como el que está
subyacente cuando yo tengo que hacer una interpretación. Por eso es como que te guía la forma en que tenés que interpretar un artículo. Por eso la Corte lo trae a colación y es como que es una matriz que aplica arriba del artículo para ver cómo debe ser, cuál debe ser el sentido a reconocerlo. Claro, porque ahí dice que, por ejemplo, lo que tiene que ser es priorizar este criterio en consonancia, digamos, con lo que determina en el artículo 86, que si bien es cierto, lo que dice es que hay, cuando el legislador lo escribe, ¿no? Utiliza una conjunción disyuntiva, porque dice, al referirse si el embarazo proviene de una violación o esa o es una conjunción disyuntiva. Por lo tanto, el legislador previó dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza. Entonces, limitarlos del embarazo y dice que da las razones de la máxima jerarquía normativa en relación a este caso. Y entonces dice que debe entenderse que el supuesto de aborto no punible comprende aquel que se practique respecto de todo embarazo como que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de su víctima. Y bueno, entonces, lo que hacen... Sí. Una pregunta, Cristina. Cuando vos decís una O disyuntiva, ¿no? Sí. ¿Qué sería lo opuesto? ¿Cuál sería la otra alternativa? La disyuntiva lo que hace es dar dos supuestos. O se da o A o B. O sea, es no punible cuando se da A o se da B. No cuando se da solamente B, que era interpretado desde el año 1920, o sea que era no punible solamente cuando era un atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. Eso es lo que determina la O. La O lo que hace es, ¿sí? Si fuese conjuntiva, deberían darse los dos supuestos al mismo tiempo. Exactamente. Es decir, que sea una mujer violada y a la vez que esa mujer violada sea demente. Claro, no tiene una I, sino tiene una O. Perfecto. Y la O lo que hace es separar los supuestos. Perfecto, buenísimo. Bueno, una vez que da toda esta normativa, lo que hace es, de alguna manera, referirse a los médicos, a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque es como que hay un desconocimiento y hay una desinformación con respecto a esto, porque cuando llega una mujer con esta situación de un embarazo, de un producto de una violación, los médicos no intervienen, no ponen en práctica el protocolo. Entonces, en el considerando 18, la Corte les dice que considera oportuno y necesario ampliar los términos de este pronunciamiento. A medida que en la materia hay un importante grado de desinformación que ha llevado a los profesionales de la salud al dictado de una autorización judicial. O sea que los médicos, para que intervengan, necesitan que la justicia los autorice. Y entonces, esto es lo que está diciendo la Corte que no debe ser, porque el proceder de esta manera obstruye la implementación de estos casos. Que estos casos de abortos que son no punibles y que se viene legislando desde el año 1920.
En otro párrafo siguiente, es como que deja sentado la inteligencia que quiere dejar en aclaración. Dice, este tribunal quiere dejar expresamente aclarado que su intervención, en este caso, lo es a los efectos de esclarecer primero la confusión reinante en lo que respecta a los abortos no punibles, o sea, aclarar esta situación, que no necesariamente necesitan una autorización judicial para que puedan acceder a la interrupción legal de embarazo en caso de que sean productos de una violación. Y también a fin de sentar un precedente y evitar las frustraciones, o sea, que se vulneren derechos por parte de quienes peticionan acceder a ello, de modo tal que se configuren supuestos de responsabilidad internacional. Quiere decir que si seguimos en esta postura, el Estado, digamos, aquí en este caso también responsabiliza al Estado más adelante, quiere decir que si el Estado no cumple con lo que convino y con lo que acordó y con lo que trató, se necesita la intervención internacional en estas cuestiones. Y, por ejemplo, tal es el caso que en el artículo, voy a ir y voy a volver, ¿no? En el considerando 26, por ejemplo, dice que es oportuno recordar que distintos órganos de aplicación de los tratados de derechos humanos se han pronunciado censurando al Estado argentino de los abortos no punibles como una cuestión de salud pública y sin injerencia del Poder Judicial. O sea que aquí está dejando claramente la Corte que no es necesario la intervención judicial para que se pueda una mujer violada tener acceso a este derecho de la interrupción legal del embarazo. Y hace mención ahí que el Comité de los Derechos Humanos lo hizo en el 23 de 9 del 2011, y hay observaciones del Comité del Derecho del Niño que se produjo en el año 2010, el 21 de junio. Importante esto que decís, María Cristina, porque la Corte va a hacer hincapié en que no se necesita ninguna intervención adicional a la de un médico. Esto incluye tanto a ir a la justicia, ir a un fiscal, ir a la policía a hacer la denuncia, ningún tipo de requisito previo a tener que ir a un hospital a ver un médico. Recién ahí es donde se entabla una relación directa y es donde, bueno, ahora vamos a ver con qué alcance, pero no se exige nada previamente. No. Que haya pasado por una fiscalía, que tenga una denuncia escrita, nada por el estilo. No, lo que dice acá la Corte, en consonancia con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, dice que lo que debe hacer es el médico recibir la declaración jurada de la mujer que justamente el embarazo se produjo por una violación, y además lo que sí necesita es el consentimiento de esta mujer. Y de esta manera se debe efectuar la interrupción legal del embarazo. En caso de la disyuntiva del razonamiento, cuando hablaba de una mujer demente, en ese caso va a necesitar el consentimiento de su tutor, porque ella no puede hacer ejercicio de ese derecho, ¿no? Y el fallo fundamenta justamente en muchos, como usted decía, en muchos tratados que son la base, digamos, una de las cuales, y aquí ya se refiere directamente a la mujer, al derecho de la mujer, habla de la Convención Interamericana, por ejemplo, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en su artículo 7, y en este caso responsabiliza al Estado. El Estado es el responsable, el que debe brindar todas las herramientas necesarias para que las mujeres puedan acceder a este derecho, ¿no? Y habla acá que pone en cabeza del Estado respecto de toda víctima de violencia, sino que además puede ser considerada un acto de violencia institucional, en caso que el Estado no cumpla y no
sí, que no cumpla con lo que se comprometió o con los acuerdos que firmó. Aquí, por ejemplo, habla del artículo 3.6 de la ley 26.485, que establece un régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, por ejemplo. Hay algo muy, muy importante también que habla acá, dice, y responsabiliza al Estado justamente en el considerando 25, porque dice que cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la práctica de un aborto, ¿no? En este caso, dice, es el Estado el garante de la administración de la salud pública, que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición de quien solicita la práctica las condiciones médicas, higiénicas, seguras y necesarias para acceder de manera rápida. O sea, la rapidez tiene que ver justamente con el tiempo, porque el tiempo sería una barrera en este caso del embarazo, por cuanto si continúa va a sufrir, serían riesgos serios para la vida o salud de la embarazada, que es la vida que en este momento se quiere preservar. Bueno, ¿y qué más? Después, a ver. Ahí, Cristina, te estaban pidiendo el número de la ley que citaste. La ley 26.485. Bien, Erika lo puso en el chat, perfecto. Sí, la ley 26.485. O sea, a partir de las razones que la Corte da de válidas, ¿no? De la interpretación amplia del inciso 2 del artículo 86, lo que se observa en el fallo son todos exhortaciones, vendría a ser, y llamados para proceder, o sea, cómo deberían proceder y cómo tienen que proceder. Stop. Sí. Porque entramos ahora en la segunda parte del fallo. Sí. Cuando vos hablás, Cristina, de exhortaciones, nos Sí. estamos ya trasladando del análisis sobre el fondo de la cuestión, Sí. a todo el óbiter, que son unos cuantos. Sí. Pero antes de pasar ahí, hagamos un repaso. Perfecto. La Corte toma este caso porque dice, si no lo estudio ahora, nunca voy a llegar con una sentencia útil, como decía Alejandro. Y además me va a servir para iluminar casos futuros, son similares, análogos. Primer punto. Segundo punto, digamos, hizo una medida autosatisfactiva, entonces la Corte lo toma y lo resuelve. Segunda cuestión, tenemos como eje central una disputa sobre el alcance de una norma legal. Para resolver esa disputa, o sea, eminentemente normativa, o sea, este es uno de los fallos que a nosotros nos sirven para ver de qué manera tanto el fiscal subrogante por un lado, como la defensa por el otro, y en última instancia la Corte, cómo se argumenta jurídicamente sobre la interpretación de una norma. Y de dónde puedo yo rescatar elementos de juicio que me ayuden a poder sustentar mi posición. Entonces, más allá de las circunstancias fácticas, aquí en este caso no se va a discutir tanto qué ocurrió o no qué ocurrió, sí para el óbiter, ¿no? Porque en el óbiter vamos a ver todas las trabas que le pusieron, etc. Pero en cuanto a la cuestión de fondo, es eminentemente jurídica. Simplemente para determinar si se puede hacer el aborto o no. Para resolver esa cuestión, la Corte no se queda con la
la propuesta que le hace, la propuesta de interpretación que hace el fiscal, sino que analiza toda esa argumentación que tiene que ver con los tratados internacionales, y la Corte lo que hace es rebate esa postura con otra interpretación de los mismos tratados internacionales. Sí. ¿Sí? Y de la norma constitucional sobre la defensa del niño, etc. Entonces, es un fallo eminentemente de interpretación. Vamos a poner en juego las técnicas hermenéuticas que aprendimos y vamos a ver de qué manera nuestro sistema jurídico toma vigor, ¿sí? Vigorosidad se dice, o fortaleza, o profundidad, Fortaleza, sí. fortaleza, profundidad, en toda su extensión. Porque para resolver esta cuestión la Corte debe ir a los tratados internacionales, a establecer el alcance de las normas de esos tratados internacionales, a delimitar cómo se aplican para nuestro país en virtud de las reservas que oportunamente hicieron el Poder Ejecutivo y el Legislativo al momento de adherir a ese tratado. Y no solo esas normas y esas interpretaciones, sino los principios de las convenciones internacionales. Entonces, este fallo es un típico fallo para ver en derecho constitucional, porque se ve la ampliación de los derechos y garantías de nuestra Constitución a partir del 94, con la incorporación de todo este plexo convencional. Recuerden cuando vimos Rodríguez Pereira, que decíamos que las convenciones dicen, mire, acá hay que hacer un control de constitucionalidad también de estas normas convencionales, y eso puede ser de oficio, y nuestra Corte lo toma para decir, ah, bueno, entonces el control de constitucionalidad también puede ser de oficio, pero todo es porque el constituyente en 1994 incorporó ese 75-22, o sea, fíjense todos los efectos que eso tiene. Y luego, como para cerrar esta parte del fallo, lo que deberíamos poder determinar es cuál es el holding. ¿Cómo armaríamos el holding? ¿Qué les parece? A ver, Sayuri, Cristina y Profe, Elodis. Sí. antes de decirlo del holding, ¿puedo hacer una aclaración que me parece importante? La Corte también habla y dice que la interpretación que no se puede interpretar la norma de forma restrictiva porque ningún derecho es absoluto. Y que plantear la protección absoluta del nasciturus implicaría desconocer otros derechos, que en este caso serían los derechos de la niña, que, o sea, estarían pasando por más derechos que los que es el derecho a la vida que debería tener este. ¿Quién es la niña? Porque Fal se llama. Claro, la chica, la protagonista del fallo. Bien. Bien, entonces, no hay derechos absolutos, la persona por nacer no tiene un derecho absoluto a la vida, en ese sentido, sino que debe ser puesto en consonancia con otros derechos. Sí. Eso lo dice nuestro artículo 14 también, todos los derechos sí. pueden ser reglamentados, no hay derechos absolutos. Después para reglamentación tenemos también límites, pero en principio no hay un derecho a la vida que sea total, ¿no? Absoluto, y que no pueda estar sometido a otras, a ser sopesado con otros derechos. Ahí está entrando Elodis. Bien, ¿qué más? ¿Puedo hacerle una consulta? Sí. Mire, ¿usted cree que con respecto a este fallo tuvo algo que ver que anteriormente el Estado argentino en el año 2006 fue condenado por el caso de las iniciales de otra de las chicas que sufrió una violación y pidió autorización para el aborto? Las iniciales son LMR, que no le dieron la autorización, por lo tanto la ONU condenó al Estado argentino, bueno, por tratos crueles, inhumanos y todo eso. Hubo dos casos. El otro caso también se dio en Santa Fe,
de otra chica que lamentablemente también padecía de cáncer. Ella murió al poco tiempo y tampoco le autorizaron a hacerle el aborto. Entonces, por lo tanto, el Estado argentino incurrió en responsabilidad internacional, si usted no se lo quiere explicar, y para mí esto produjo que también se modificara la interpretación de la Corte con respecto al fallo FAL, porque, digamos, estos dos precedentes, más que lo condenaron al Estado argentino, hizo que modificara también la Corte, desde mi punto de vista, el fallo en el caso FAL, porque también ya estaba la reforma, porque es de 1994, sin embargo la Corte cambió de criterio, ¿no? Es lo que interpretó yo, no sé si usted lo puede aclarar, el cambio que hizo la Corte con estos dos fallos del 2006 y en el caso FAL en el año 2012. Es decir, cómo la Corte cambió ese punto de vista, será por el tema de que incurrió en responsabilidad internacional. El tema de responsabilidad internacional lo tenemos que ver desde un sentido amplio, ¿no? Y viene a cuento de cuando vemos y cuando veamos, digamos, el fallo Fontevecchia, porque la instancia internacional de la Corte Interamericana, etcétera, no es una cuarta instancia donde uno pueda ir a revisar un fallo de la Corte. En todo caso, si el Estado argentino incumple, incluso con una sentencia de la Corte, algún derecho, viola algún derecho garantizado por una convención interamericana, internacional, etcétera, ahí se puede generar lo que se llama responsabilidad internacional. Y ahí cambia el sujeto, ya, digamos, no son más las partes de un juicio, sino que ahí el sujeto activo de esa responsabilidad es el Estado argentino como tal, y cuando hablamos del Estado argentino, a veces uno se confunde, ¿no? Y dice el gobierno, y el gobierno puede estar asimilado solo al Poder Ejecutivo. O usualmente, cuando uno dice el gobierno argentino, habla del Poder Ejecutivo. Pero son los tres poderes, en realidad, que conforman el gobierno federal, y lo importante en este caso es que también está incluido el Poder Judicial. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad internacional, tenemos que saber que es referida a toda la nación, y que ya se está debatiendo otra cuestión, no la materia propia del juicio, sino si, por ejemplo, si hay hacinamiento en las cárceles, entonces ahí va a ser responsabilidad el Estado, más allá de que pueda haber un juicio sustanciándose aquí en sede interna. Eso como primera aclaración. Lo que no terminé de entender, Lorena, era cuál era tu duda en cuanto al cambio Claro, porque le explico. Los dos casos que yo primero nombré, que las iniciales de la primer chica son LMR, es un fallo anterior al fallo FAL, es del año 2006, y también hay otro caso que es de María Acevedo, de 19 años, ambas chicas tenían la misma edad. Lo que hace exactamente la ONU es denunciar al Estado argentino, ¿no?, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, frente a la negativa de las autoridades médicas de poder autorizar el aborto que estaban solicitando las chicas, ¿sí? Lo que después llega a la ONU, en conclusión, como para redondear, es que condenan al Estado argentino por no haber permitido estos abortos, ¿sí? Por tratos. Específicamente dice que el Estado argentino violó el derecho a la joven a poder acceder al aborto, y justamente lo que dice también es que solicitan al Estado argentino que para casos futuros cambien esto, digamos, justamente lo que se estaba tratando en el caso FAL. Dice explícitamente, violado el derecho de la joven a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, su derecho a la intimidad o su derecho a la tutela judicial efectiva. El comité resolvió que el Estado argentino debe indemnizar a la joven y tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
Es decir, que todo esto, estos dos fallos del año 2006, para mí, obviamente con condenar al Estado argentino, hicieron igualmente que la Corte tuviera estos dos casos en cuenta como para modificar su punto de vista, ¿no? Es lo que creo yo. Sí. Profe, perdón, en el considerando 26 hace mención, no así explícitamente de lo que está apuntando Lorena, pero sí hay una mención, porque es lo que dice, que a partir de lo expresado en los considerandos precedentes, o sea, hasta el 25, este tribunal entiende oportuno recordar que distintos órganos de aplicación de los tratados de derechos humanos se han pronunciado censurando al Estado argentino por no garantizar el acceso oportuno a la práctica de los abortos no punibles como una cuestión de salud pública y sin injerencia del Poder Judicial. Bien, y ahí, perfecto, y ahí cita al Comité de Derechos Humanos. Comité de Derechos Humanos, sí, y a las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño, uno es del 2011 y otro es del 2010. Perfecto. Exactamente. Bien, es decir, Bien. la Corte, como dice Lorena, toma el guante de lo que había Claro, de estos dos sucedido casos. en los últimos años y da cuenta de, mirá, ya nos tiraron de la oreja sobre este tema, mejor que pongamos las barbas en remojo, porque si no otra vez vamos a llegar a sede internacional. Cuando uno Claro, habla por eso de... 6 años después cambiaron, ¿no? De punto de vista, porque con estos dos precedentes, con estos dos casos, la Corte también como que repiensa la cuestión y por eso que determina la inteligencia después de la norma, interpretándola de acorde a lo que los órganos internacionales establecían, ¿no? Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que para un Estado no es gratuito que le decreten la responsabilidad internacional. O sea, tiene un montón de efectos, primero en el prestigio, en el concierto de naciones, y después efectos concretos, ¿sí? Muchas veces lo que tiene que hacer es indemnizar a alguna de las partes o tomar acciones o crear o destinar presupuesto o lo que puede crear, digo, esquemas administrativos, etcétera. Pero bueno, nadie quiere que un organismo internacional decrete la responsabilidad internacional, ¿no? Por lo general. Bien, ese fue un antecedente. Me quedé pensando, antes de avanzar, digamos, este fallo es del año 2012, es con la composición que ya estaba en el año 2006, pero claramente es el sentido de una serie de fallos que vamos a ver, nuestra Corte, vamos a ver Arriola también, y que tienen que van todos en el sentido de ampliar el alcance de los derechos individuales, ¿no? Y de reconocer ese alcance novedoso, apalancándose o fundándose en los tratados internacionales. Entonces, hay ahí cierta continuidad que tenemos que saber leer de todos estos fallos. Me quedé con el holding. ¿Cómo lo podríamos armar? Bueno, perdón. En principio yo creo que primero, de lo más importante es que hay que, la manera en que hay que entender el artículo, y de eso se desprende la innecesariedad de la autorización judicial para aplicar la ILE. Y también la innecesariedad de los trámites burocráticos que atrasen el proceso, digamos. Perfecto. ¿Y todo eso en virtud de qué norma? Porque yo siempre les digo, en el holding tiene que haber alguna norma, en esa regla de derecho que construimos. Y del artículo 86, inciso 2. Inciso 2. La Sí. interpretación amplio sería la interpretación amplio del inciso 2 del artículo 86. En virtud de... En virtud de de cómo lo escribió el legislador, que lo escribió de una manera disyuntiva. O sea, tiene dos supuestos el artículo.
Sí, pero... Sí, y en virtud también de todos los tratados internacionales y por supuesto siempre haciendo una interpretación amplia, no solamente en el Código Penal, artículo 86, inciso 2, sino armonizarlo, como se dijo anteriormente, con todo el plexo constitucional y convencional. Perfecto, perfecto, muy bien. Entre las tres lo armaron. Una amplia y sobre todo... Te escucho, te escucho. Apagaste el micrófono, Lodis, me parece. Ah, sí. Que como decía, una interpretación amplia y a mí me faltó porque me quedé sin conexión hablar de los principios, porque la Corte también nos habla de los principios, no solamente nos habla del plexo constitucional y nos habla de las convenciones, sino nos habla de los principios del derecho, nos habla de la igualdad y la no discriminación, nos habla acerca de la dignidad humana y nos habla acerca del principio de legalidad y pro homine. O sea, todos estos principios nos están explicando que debe ser una interpretación amplia, que debemos siempre estar a favor de la persona y que en caso de duda debemos siempre fallar a favor de la persona que está solicitando el derecho. Cuando el artículo 86 en su inciso 2 nos habla de violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota y demente, debemos tomarlo en función amplia, debemos tomarlo si tenemos dudas de forma que beneficie mejor a la persona que lo está solicitando. Por eso, cuando nosotros vamos a interpretar el artículo 86, tiene que ser siempre en función de los principios y de las interpretaciones hermenéuticas, como había dicho el profesor. Bien, se va a cortar, vamos a volver. Me encanta el tono caraqueño de Lodis. Es un placer escucharla. Bueno, ahora se corta y volvemos y le damos la puntada final al